Bien, seguiremos. Estábamos hablando de la amígdala. Entonces, la amígdala es muy importante para que nosotros abordemos desde el punto de vista clínico, quirúrgico, porque por eso debemos saber. Entonces, la amígdala puede inflamarse, ya les dije, y entonces estamos ante un problema que se conoce con el nombre de amigdalitis. La amígdala, ¿cómo está inervada? Está inervada por un nervio, aquí estamos viendo, esta es la amígdala, está la lengua, este es el octavo par craneal, no, el noveno par craneal, noveno que es el nervio glosofaringeo. Y entonces, como rama del noveno par, da un nervio muy importante que va a la amígdala, que es el nervio tonsilar de Anders. Este nervio tonsilar de Anders ingresa de afuera hacia adentro, hacia la fosita amigdalina, ¿ya? Y está acompañada de una arteria, de la arteria tonsilar. La arteria tonsilar es rama de esta arteria que se llama arteria facial. La arteria facial entonces va a dar una rama que se va a unir con el nervio tonsilar de Anders para llegar a dar el riego sanguíneo en la glándula, en la amígdala palatina, a la amígdala palatina. Entonces, esta arteria y ese nervio son los responsables de la función de esta amígdala. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque cuando ya hay un paciente con amígdala inflamadas durante muchos años, o mes, un año, 2 años, a veces niños que están sufriendo con eso, ¿qué va a pasar? Resulta que las amígdalas son asiento de pus, ¿ya? De pus, y eso va tragando el niño. Y al tragar eso, va al estómago. Del estómago a la circulación general y van a sentarse en las válvulas cardíacas y van a sentarse en los riñones y van a sentarse en las articulaciones y se quedan en forma latente y cuando llegan a la edad de adolescentes recrudece cualquier proceso infeccioso que tengan, recrudece y se instala la fiebre reumática, se instala la insuficiencia renal, se instalan las artritis reumatoideas. Realmente es un drama. Por eso, cuando se ve una amígdala inflamada, que son 2 o 3 veces, ya eso hay que sacar. Vamos a ver eso aquí. Miren ustedes, esta de la izquierda aquí es un istmo de las fauces normal. ¿Por qué? Porque aquí la amígdala no aparece. ¿Ven? No aparece. ¿Ven ustedes? Pilar anterior, pilar posterior. Pilar anterior, pilar posterior. No hay amígdala. Eso quiere decir que es normal esto. Allá al fondo es la faringe. Entonces, cuando se inflama la amígdala, vean ustedes, parece una nuez aquí, pero aquí están unos puntos blancos que son el caldo de cultivo de las bacterias. Aquí hay sapos y culebras, como decimos vulgarmente, donde hay gérmenes, bacterias, pueden haber hongos, pueden haber todo tipo de gérmenes de la cavidad bucal. Entonces, de aquí va saliendo, estos puntos blancos son expulsos. El niño que va tragando, porque no sabe escupir el niño, no sabe expulsar. Entonces va tragando y va al estómago y después ya les he dicho a qué lugar va. Aquí también vemos ya aquí una amígdala inflamada nada más, una amigdalitis vulgar y corriente. Aquí es una amigdalitis fibrosa, secretante. Vean, hay secreciones, secreción de moco, etc. Estas amigdalitis son ya más delicadas.
El niño, generalmente es un niño, no puede tragar, ¿no? Porque hay obstrucción de este istmo, o sea, no puede hacer pasar los alimentos sólidos. Aquí imagínense una amigdalitis ya hipertrófica, que está cerrando el orificio, no puede respirar el niño. Entonces, no puede tragar bien, o sea, no respira por la boca, sino por la nariz, ¿no? Se puede respirar bien por la nariz, pero no puede deglutir, a eso se llama disfagia. No puede tragar, no puede deglutir. Hay disfagia, hay dolor, odinofagia se llama, dolor, odinofagia. Entonces hay dolor aquí. El niño está decaído porque ya hay una fiebre bastante bacteriemia, es que significa bacterias ya en el torrente sanguíneo, ya va abundantemente, entonces ya es una amenaza esta amígdala, hay que curarla y después extirparla, hacer la amigdalestomía. Si ustedes se fijan, es de un niño, miren sus dientecitos todavía están recién formándose, entonces es un niño el que está aquí. Le faltan piezas dentarias aquí, no son pocas las piezas dentarias que tiene. Así es, entonces aquí vean ustedes, entonces pilar anterior, pilar posterior y la amígdala. Entonces con eso hemos terminado esta parte. A continuación viene ya el paladar blando, propiamente dicho. Este es el paladar blando, que está formado aquí por dos músculos, el periestafilino externo y el periestafilino interno, que vienen aquí para formar el velo del paladar. Y aquí un músculo solo que viene a formar parte de la úvula o la famosa campanilla, que es el músculo ásigos de la úvula. Está formado por un solo músculo. Entonces este es el paladar blando con la úvula y con eso concluimos la explicación del istmo de las fauces. Entonces aquí vemos el istmo de las fauces. Pilar anterior, pilar posterior, al medio la amígdala. Aquí tenemos el velo del paladar y el paladar blando en realidad. Y la úvula con su músculo ásigos de la úvula. Así es. Esto es en cuanto entonces a la pared posterior. Nos vamos al techo de la cavidad bucal. Este es el techo de la cavidad bucal. Está formada, ya saben, por los huesos, la apófisis palatina del maxilar superior y la porción horizontal del palatino. Forman una articulación que se conoce con el nombre de articulación cruciforme. Aquí se forma una articulación cruciforme. En la parte anterior, vean ustedes del paladar, un orificio que da paso a un conducto. Es el conducto palatino anterior, por donde pasan vasos y nervios nasopalatinos. Ven que ahora ya con mayor precisión decimos dentro de la aplicabilidad, porque en huesos hemos hablado lo mismo, pero ahora ya podemos aplicar mucho mejor. ¿Ya? Aquí tenemos la inervación y la irrigación del paladar. El paladar está irrigado por la arteria palatina anterior y la palatina media que va a dar la palatina posterior. Los nervios palatinos anteriores, medios y posteriores, ramas del trigémino, que van a venir a inervar todo el paladar. Por eso, cuando digamos hay una lesión en el paladar, directamente para anestesiar, muchas veces hemos hecho eso, hemos introducido la aguja al conducto palatino posterior y ahí hemos bloqueado el nervio y hemos tenido la anestesia de toda la región del paladar. De igual forma, aquí vienen los vasos y nervios nasopalatinos, donde podemos inyectar para anestesiar toda la región anterior del paladar duro, por supuesto. Y aquí el paladar blando, aquí estamos viendo, ¿ven? Estos son los músculos periestafilinos aquí. Aquí está el palatogloso y el palatofaringio y la amígdala.
y el músculo ácido del óvulo está aquí. ¿Ven? Eso es todo en cuanto al techo de la cavidad bucal. Ese es el techo de la cavidad bucal. Aquí vemos igual las mismas características. Y nos vamos al piso. El piso pared inferior de la boca no está formado por huesos, por si acaso. Directamente está formado por un músculo que desciende, es un músculo que desciende están viendo ustedes aquí, de la cresta oblicua interna, donde se inserta, que es el miloioideo. Este músculo miloioideo desciende y se junta con el lado contrario y forma una especie de una hamaca, ven ustedes, como si fuera una hamaca. Y al medio, encima, está reforzado por un músculo que es el genioioideo. Aquí. Entonces, es como una hamaca que va a formar aquí el miloioideo, encima viene a reforzar el músculo genioideo y encima ya viene la lengua. Encima ya viene la lengua. Este es el piso de la cavidad bucal o también llamado diafragma bucal. Entonces, miloideo que se extiende desde de la cresta oblicua interna o llamada cresta miloidea hasta el hueso ioides, aquí está el hueso ioides, y se une en la parte media formando una especie que un entrecruzamiento con el lado contrario que se conoce con el nombre de zafe medio. Vamos a ver, cuando estemos hablando de ese músculo, vamos a hablar del zafe medio, que va a estar en la parte media propiamente de la formación de los dos miloideos que se unen en la parte media. Entonces, hemos hablado de la... Vamos a ver aquí, hemos hablado de la pared anterior, que es esta, de los labios. Hemos hablado de la pared posterior y ahora nos toca de las paredes laterales, nada más. La pared lateral está formada por esta región que se conoce con el nombre de mejilla por afuera y por dentro se llama carrillo bucal. Esta parte interna se llama carrillo bucal. ¿Ya? Entonces, está formada las paredes laterales por las mejillas y la cara interna se llama carrillo bucal. Y cuando están ocluidas las arcadas dentarias superiores e inferiores, ¿qué quiere decir oclusión? Quiere decir afrontamiento entre arcada dentaria superior e inferior. Ahí se llama oclusión. Entonces, en la oclusión, jóvenes, cuando hay oclusión en estos casos, también corresponden a las paredes laterales, a las arcadas dentarias, que son las paredes de la cavidad bucal, también. Ya saben qué músculos están en la mejilla. Aquí están los músculos, el buccinador, el risorio, los músculos que están relacionados con, está pasando en la parte superior el cigomático mayor, el cigomático menor. Esos músculos recubiertos por mucosa van a formar las paredes laterales de la cavidad bucal. Entonces, hasta ahí la cavidad bucal. Bien, hasta ahí la cavidad bucal. Ahora entramos al contenido de la cavidad bucal. ¿Cuál es el contenido de la cavidad bucal? Es la lengua. Aquí estamos viendo la lengua. Esta es la lengua. ¿Ya? Este es un órgano músculo, tiene músculo, tiene mucosa y tiene un cartílago muy fino. Entonces, fibro, músculo, cartilaginoso. Así es. Ese es el término adecuado de la lengua. ¿Ya? Es un órgano que cumple varias funciones. ¿Ya? Para eso vamos a estudiar.
La primera función de la lengua es discriminar los sabores, es decir, va a diferenciar los sabores, el sabor dulce, el amargo, el ácido, ¿no? Y el umami, que vamos a hablar de ese sabor más. Entonces, esa es la primera función, discriminar sabores. La segunda función, coadyuva durante la expresión oral, con el lenguaje hablado, coadyuva en la articulación de la palabra. ¿Ya? Nos ayuda a la articulación de la palabra, a que podamos pronunciar correctamente el idioma que nos corresponde. Tercera función, sirve como en el primer momento de hacer pasar los alimentos hacia la faringe. Por lo tanto, es un iniciador de la deglución. Y cuarta función, durante el proceso de la masticación, este órgano va a ayudar a la mezcla de alimentos para formar el bolo alimenticio de la boca, para que después, una vez formado el bolo alimenticio, podamos deglutir o hacer pasar los alimentos. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones de la lengua. ¿Qué forma tiene aquí? Tiene una forma ovalada, ¿ya? Tiene un extremo anterior libre y un extremo posterior fijo. Se va a fijar eso, atrás. Se divide en dos tercios anteriores y un tercio posterior. En los dos tercios anteriores, ¿qué vamos a encontrar? Primero, el límite de división del tercio posterior con los dos tercios anteriores está dada por una expresión parecida a una B dentilabial, que se conoce con el nombre de B lingual. Esta B lingual está representada por unas papilas gustativas. Estas papilas gustativas se conocen con el nombre de papilas caliciformes o circunvaladas. Están abiertas como un cáliz hacia arriba. Entonces, se encuentran más o menos en número de 9, hasta 10 pueden ser abiertas hacia adelante. Están viendo, esta es la B lingual. Al medio, detrás de la B lingual, encontramos un agujero ciego, que es el foramen secum, quiere decir en latín. Foramen es agujero, secum es ciego, quiere decir. Foramen secum. Entonces, resulta que este agujero foramen secum es la parte cerrada de un conducto que se dirigía desde la lengua hasta la glándula tiroides. Se llamaba conducto tirogloso. Que ese conducto tirogloso se cierra antes de nacer, y después, de cuando nacemos, ya no hay ninguna situación de presencia de este conducto tirogloso. Ya no hay. Pero vamos a ver, en la glándula tiroides existe una parte pequeña de ese, como parte de ese conducto, que vamos a hablar después. Detrás de la B lingual vamos a encontrar estas expresiones, se conocen con el nombre de amígdala lingual. Esta es la amígdala lingual. Esta es la amígdala lingual. Bien. Por delante de la B lingual, de las papilas caliciformes,
vamos a encontrar las papilas, otras papilas, las fungiformes, las, las filiformes, las foliadas, son varias las papilas prácticamente que se encuentran distribuidas en la lengua. Aquí tenemos, ¿para qué sirve? Ya. Este es un esquema que ustedes tienen que dominar, jóvenes. En celeste están las papilas caliciformes. ¿Cuál es la función de las papilas caliciformes? Es que ahí se va a discriminar el sabor amargo. Aquí se discrimina el sabor amargo. ¿Ya? Lo amargo. Luego tenemos las papilas foliadas cerca del borde de la lengua. Las papilas foliadas van a discriminar principalmente el ácido, la, el ají que decimos nosotros, ¿no? La ñajua que decimos nosotros, es la foliada, las foliadas. Luego, por más adelante, encontramos aquí las filiformes, las papilas filiformes. Estas papilas filiformes están relacionadas en todo este espacio, que están relacionadas con un sabor, el sabor umami se llama. Umami. ¿Qué es el sabor umami? Resulta que aproximadamente hace más de un siglo, más o menos en 1910, en Japón, había un japonés, Takeshi creo que se llamaba, que es el que hacía unas preparaciones muy interesantes y preparaba alimentos que nadie sabía de qué se hacía, entonces, pero tan agradable que decía, bueno, esto al gustar, decían, qué agradable, qué extraordinario gusto que vamos a obtener, ¿no? Se llama por eso el sabor, el, el sabor a mí está relacionado con un gusto agradable, así, en general, un gusto agradable. No es ácido, no es salado, nada, sino un gusto agradable. A eso se llama umami. Y desde entonces se mantiene este es un término japonés que se mantiene eso. Luego tenemos el salado, aquí tenemos el salado, ¿no? También tenemos el salado y el dulce, finalmente el dulce se va a encontrar mucho más en la región anterior, en la punta de la lengua, el dulce aquí, aquí está el dulce, toda esta parte. Entonces, esos son los sabores jóvenes que deben saber. Ahora, en la cara inferior, aquí no se ve muy bien, no se ve muy bien. Esta es la cara inferior de la lengua, no se ve bien. Aquí se ve. Ya, en la cara inferior, ¿qué vamos a ver? Tampoco se ve muy bien, pero vamos a tratar de observar. Ustedes pueden mirar a su mamá, a su papá, díganles que les muestren y van a aprender ahí. Entonces vamos a tener aquí un zafe medio que termina eh, en un frenillo de la lengua que se llama. Ambos lados de este zafe medio encontramos unas estructuras donde se ve a trasluz, están viendo ustedes, se puede ver el trayecto de una vena muy importante que está aquí, que es la vena ranina. Aquí. Y esta eminencia está formada por el músculo geniogloso. Aquí está el músculo geniogloso. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la cara inferior. Pero lo que más nos interesa es que debajo del frenillo, en la parte inferior, vamos a encontrar, no sé si tenemos una imagen. Aquí está. Este es el frenillo. Debajo del frenillo tenemos la
carúncula sublingual. La carúncula sublingual, muy importante porque en la carúncula sublingual van a desembocar dos conductos importantes de las glándulas salivales. Uno es el conducto de Wharton, que es el conducto de desembocadura de la glándula submaxilar, y el conducto de Santorini, el de Zivinus también, son conductos que proceden de la glándula sublingual. Entonces, en la carúncula sublingual es la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales. Por eso, ustedes han debido ir alguna vez donde el odontólogo pone sus torundas a este nivel, porque justamente aquí se llena la saliva cuando uno está con la boca abierta, cuando nos están perforando los dientes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar aquí, en la cara inferior. Y este espacio que hay entre la lengua y la región gingival se llama espacio gingivo-lingual. Este espacio se llama espacio gingivo-lingual. Entonces, eso es en cuanto a la descripción de la cara inferior de la lengua. Entonces, aquí estamos. Bien. Ahora, ¿qué músculos van a constituir los músculos de la lengua? ¿Ya? Los músculos de la lengua van a ser, aquí por ejemplo, y aquí estamos viendo la apófisis estiloides. Esta es la apófisis estiloides. Aquí se inserta un músculo que se va a dirigir al ioides, se llamará el estiloideo. Este otro es el estilogloso. Entonces, este es el músculo externo, extrínseco de la lengua. El estilogloso. Primer músculo de la lengua que vamos a ver, que es parte del ramillete desviolano aquí. El ramillete desviolano está formado por el estilo ioideo, estilo gloso y estilo faringeo. Aquí están los tres. Entonces, este estilo gloso es el primer músculo. El segundo, del hueso ioides a la lengua, este es el iogloso. Todos terminan en gloso, en la lengua. El palato gloso. ¿Ya? ¿Qué más? El genio gloso, aquí está. Otro músculo. Si nosotros hacemos un corte de la lengua, vamos a ver, en este corte sagital, podemos ver, aquí está. Aquí tenemos el músculo longitudinal superior. Este es el músculo longitudinal superior. Luego tenemos el transverso este es propiamente de la lengua, ¿no? Aquí al medio, en la parte sagital, hay un cartílago fino, como una hoja así, finita. Se conoce con el nombre de septum lingual. A ese cartílago se inserta, se inserta así el músculo transverso, y este es el músculo vertical. Aquí estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son los músculos de la lengua? El estilogloso, el palatogloso, el geniogloso, el iogloso. Son varios músculos aquí. Luego el transverso de la lengua y el longitudinal y el vertical, aquí están. Son propios estos de la lengua. Los otros vienen de otro lado, por eso se les llama músculos extrínsecos. Todos estos músculos
y la lengua, ¿cómo están irrigados por esta arteria? Muy bien. La arteria carótida externa, que es esta, va a dar una primera rama, que es la tiroidea superior. La segunda rama es la lingual. Vean ustedes, la lingual viene aquí. Un trayecto semperteado como serpiente o sinuoso, así es, vean ustedes. Y esta arteria lingual primero va a dar una rama hacia el dorso de la lengua. Se conoce con el nombre de arteria dorsal de la lengua. Esa también contribuye a irrigarse mediante anastomosis con una rama de la amígdala. Luego tenemos la arteria submentoniana. Perdón, sublingual. Aquí viene la sublingual. Y finalmente la arteria ranina, que es esta la que termina. La rama terminal de la arteria lingual es la arteria ranina, que se anastomosa con el lado contrario. El retorno venoso es igual, lleva los mismos nombres de las arterias, sublinguales, dorsal de la lengua, etc. Igual. Ahora, ¿cuál es la inervación? Ya habíamos empezado cuando nos hemos referido al séptimo par el día de ayer. La inervación de los dos tercios anteriores de la lengua está dada por el nervio lingual y la cuerda del tímpano. El nervio lingual, rama del quinto par, y la cuerda del tímpano, rama del séptimo par. Entonces, aquí, esta inervación es importante, la inervación sensitiva. Los dos tercios anteriores de la lengua están dados por el trigémino a través del nervio lingual y a través de la cuerda del tímpano, el séptimo par. Eso es lo más importante en cuanto a esta inervación anterior. La parte posterior, detrás de la B lingual, aquí está la B lingual, esta parte posterior está inervada por el noveno par y por el décimo par canal. Por el noveno par, que es el glosofaringio, el décimo par es el vago, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta inervación? Sabemos que la lengua es un órgano altamente sensitivo, quizás el más sensitivo de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque alguna vez ustedes han debido darse cuenta, pueden sacar de su lengua un pelito fino, pero eso no pueden sacar, en su espalda pueden haber 10 pelos, ni nos damos cuenta siquiera, porque la capacidad de recepción sensitiva es más alta en la lengua que en la región del dorso o de cualquier otro lugar del cuerpo, ¿no? Por eso es que la inervación sensitiva de la lengua es muy importante, es muy importante. Quizás ese sea el factor por el cual nosotros nos besamos por la boca, porque también los labios son altamente sensibles, ¿ya? Pero la lengua prácticamente es la parte más sensible, más característicamente más fina en su captación de sensibilidad es la lengua. Seguimos entonces aquí. Aquí vemos ya definitivo séptimo par y quinto par. Noveno y décimo. ¿Se ve claro? Ahora hacia atrás, ¿cómo se fija la lengua? Hacia atrás aquí vamos a ver, se fija. Atrás vean ustedes, aquí se fija para mantenerse. Atrás va un ligamento que va al epiglotis, que es un cartílago de la laringe. Se llama gloso epigótico medio.
y hacia atrás a la epiglotis también, gloso epigótico lateral. Estos son medios de fijación también, además de los músculos de la lengua. Al medio, entre los dos glosos epiglóticos, encontramos la vallécula. Esta es la vallécula. Esto también se ve, jóvenes, vamos a ver si es que tenemos clases presenciales, pero ustedes pueden ver también, agarren una lengua de vaca y van a encontrar todo. Entonces, esto es en cuanto a las características anatómicas de la lengua, pero lo que más vamos a ver también son las aplicaciones clínicas. Aquí, por ejemplo, una lengua seca. Es un paciente que no se ha hidratado, está deshidratado. Se llama lengua sabuzal. Aquí tenemos un paciente deshidratado. Lengua geográfica se llama esto. Esta lengua aframbuesada, como frambuesa parece. Todos estos son características de un proceso de deshidratación añadido ahí una infección. ¿Ya? Aquí tenemos de las afecciones, de las alteraciones linguales que pueden leer. Lengua sabuzal, surcada, fisurada, etc. Aquí una parálisis, bueno, los músculos de la lengua, todos los músculos están inervados por el 12º par o hipogloso. Si hay parálisis, hay esto. Vean ustedes, desviación de la lengua al lado sano, siempre se va al lado sano. Hay parálisis de la lengua de este lado izquierdo. Parálisis motora estamos hablando. Ahora, si hay lesión de la parte sensitiva, la ausencia de la sensibilidad de la lengua se llama ageusia. La ageusia. Hay ageusia, ausencia de la sensibilidad. Bien, jóvenes, y terminamos con esto. La felicidad no es la ausencia de los problemas, sino la habilidad de salir adelante con todos los problemas. O sea, no se amarguen, no se pongan mal, no digan, no me voy a suicidar, me voy a ir a lanzar del puente de los trillizos, por ahí. No, la vida siempre es así con problemas. Van a superar. Y estudiar es un honor. Estudiar medicina, por lo menos para mí, jóvenes, nuevamente les reitero, es un honor para mí estudiar medicina. Por lo tanto, para mí haya problemas, hay que seguir estudiando. Y para ustedes también debe ser un honor estudiar medicina. Es una maravilla y van a lograrlo. Yo estoy seguro, jóvenes. Nos vemos entonces el día sábado y el día sábado vamos a hacer la práctica del facial o globo ocular, cualquiera de los dos, tal vez los dos. Nos vemos el sábado, jóvenes. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor.